Pues buenos días, hermanos. Es un gozo enorme para mí poder compartir con vosotros y hacerlo una vez más ya desde la Iglesia. Vamos a buscar el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Capítulo 19, versículos 38 al 42. Y dice allí: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Realmente, en otra versión, nos ilustra qué es lo que trajo: 34 kilos de esa mezcla de mirra y aloes. Y en el lugar, como según es costumbre, sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La semana pasada, la sociedad, muchísimas personas celebraron y celebramos la Semana Santa. Y fue la semana pasada que ya tenía bastante claro que este pasaje me había tocado de una manera especial y que posiblemente sería idóneo para poder tratarlo con vosotros y compartirlo con vosotros. Lo he dicho en más de una ocasión, pero normalmente no es malo recordarlo. Cuando un pasaje te toca a ti, en primer lugar ese mensaje es para ti, como predicador, como hijo de Dios, y cuando te es de bendición, pues el Señor pone la carga de también compartir de esa bendición a los hermanos. Ahora, antes de meternos en este pasaje, me gustaría hacer un paréntesis que tiene que ver con él, aunque no lo parezca. Un paréntesis a modo de introducción, que habla de otra persona. No obstante, voy a pedir a David Vergara que pudiera buscar Marcos 15, 42 al 47, para que en nuestra memoria veamos un pasaje paralelo que va a tener que ver también con algo de lo que vamos a hablar después. Marcos 15, 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban
donde lo ponían. Gracias, David. Pues teniendo estos pasajes en mente, os comparto algo que me parecía conveniente. Os voy a leer unas citas de un personaje que creo que todos conocemos. Dice esta cita, voy a leer más de una, de la misma persona. No nos deleitemos en el valle de la desesperación. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. I have a dream. Martin Luther King. Pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Hoy podríamos también citar estas palabras. Pese a todas las dificultades y frustraciones del momento de hoy, con el COVID, con una pandemia global, tenemos fe, tenemos esperanza. Yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados y que la gloria de Jehová será revelada y toda carne la verá. Sigue diciendo Martin Luther King en este sermón del 28 de agosto de 1963. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de concordia. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de orar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza, la convicción y la seguridad de que un día seremos libres. En 1964, Martin Luther King recibiría el Premio Nobel de la Paz. Amados hermanos, este pastor bautista, que es más conocido por su labor de pastor, tuvo más repercusión por su lucha en favor de los derechos civiles que por su posición de pastor. Era un hombre apasionado, convencido de la pertinencia y de la conveniencia de sus declaraciones. Era un hombre de una fe inquebrantable en Dios y a la par un hombre que buscó transformar para bien, con la gracia de Dios, su sociedad y su nación. Y él dice, yo tengo un sueño. Él tenía un sueño. Se levantaba esperanzado de lograr metas. Procuró durante su vida ser fiel a lo que consideró su misión. Dedicó muchos esfuerzos, fue encarcelado, su vivienda fue destrozada por ataques de odio y finalmente fue asesinado por una causa que él consideró justa a la luz de sus principios cristianos. Nadie le convenció. Él estaba convencido de lo necesario de esa labor. No esperó a que todo el mundo le aplaudiera. No esperó a ver que todo el mundo estaba de acuerdo con él. No le importaron las críticas, no le importaron las presiones, no le importó el costo. Y sigue diciendo, en un sermón que dio en 1957, con el título Jardín de Getsemaní, puedes levantarte en medio de la desesperación, puedes levantarte en medio de la persecución, puedes levantarte en medio de la decepción, puedes levantarte incluso en medio de la amenaza de la muerte, pero no te preocupes, pues sabes que Dios está contigo. Te has convertido a Él, te has enfrentado a la prueba central de la vida
prometiendo replicar la obediencia de Jesús a la voluntad de Dios. Y él decía, donde quiera que él me lleve, lo seguiré. Un poco parafraseando la frase de Ruth. Lo seguiré hasta el jardín. Lo seguiré a él a la cruz si quiere que vaya allí. Y este texto se toma de una grabación en una predicación en Alabama, Montgomery. Y os dejo con la última cita de su último sermón, una cita muy breve. Y dice, me gustaría vivir una larga vida, pero eso no me preocupa ahora. Esto lo dijo horas antes de recibir un balazo letal. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Él me ha permitido llegar a la cima de la montaña. He mirado desde allí, he visto la tierra prometida, pero es posible. Qué curiosas declaraciones y qué percepción dio el Señor a este hombre. Pero es posible que no llegue allí con ustedes. Es posible que yo no vea aquel momento en el que mi pueblo, los de mi raza, recuperen sus derechos. 4 de abril de 1968. Ahora, ¿por qué os leo esto, hermanos? Porque tiene mucho que ver con lo que celebramos hoy aquí. Y el texto que hemos leído de esta mañana nos retrotrae en el tiempo y nos habla de un hombre excepcional, muchísimo más grande y más excepcional que Martin Luther King y que todos los héroes y personajes de la historia que han marcado de alguna manera nuestras vidas. Nos habla de un hombre excepcional que dedicó su vida a la obra de Dios más importante para el mundo. Nuestro Señor Jesucristo. Tras sus desvelos, tras sus milagros, tras su compasión, tras su actitud de amor, acabó siendo arrestado, juzgado injustamente, torturado, humillado, vituperado y crucificado. Y ahora, en este texto, estamos viendo que acaba de morir y que han de sepultarle. Él dio su vida por defender nuestra causa. Martin Luther King dio su vida para que aquellos derechos que les eran negados a los de raza negra pudieran ser reparados. Pero el Señor Jesucristo no era la causa humana de algo o de una raza en concreto. El Señor Jesucristo se plantó delante de la cruz para ganar el derecho de estar delante de la presencia de Dios y ser absueltos. Encontrar un camino de vida, de luz, de esperanza para toda la raza humana que estaba sumida en la oscuridad, sumida en el fango, sumida en la desesperación y sumida en la perdición. Él dio su vida por defender nuestra causa, por llevar nuestra sentencia, por sufrir el castigo que merecíamos a la luz de la justicia perfecta de Dios. Él pidió tomar mi lugar, nuestro lugar en aquel patíbulo. Él dijo mi vida por la suya. De la misma manera que lo dijo con Barrabás. Para salvarnos de la maldición y de la condena que el pecado había traído sobre la vida de los seres humanos. Sus palabras son aún más inspiradoras que las de Martin Luther King. En realidad, Martin Luther King se amparó en esas promesas de su Señor. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado
muera y resucite. Y el texto que hemos leído, lo primero que nos dice, palabras con una fuerza increíble, hermanos. Versículo 38, después de todo esto, poco antes de morir el Señor, durante ese arresto, durante ese juicio y durante esa ejecución, se produjo un cataclismo en la vida de José de Arimatea. Todos sus discípulos habían huido, salvo Juan, que estaba al lado de la madre de Jesús. La ejecución había terminado y sorpresivamente surge y aparece un discípulo secreto del Señor que pide con osadía su cuerpo a Pilato. Su nombre, José de Arimatea. Cuando todos huyen, cuando no hay más tiempo, él da la cara. Él asume el liderazgo de pedir el cuerpo del Señor. Y esto no era nada usual entre los romanos. Porque pudiéramos pensar que era una costumbre. Todo lo contrario. Pero como Nicodemo, José era rico, poderoso, influyente, miembro del Sanedrín, pero además creía en Cristo. Él era además el propietario del sepulcro donde fue a colocar al Señor. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, dice Isaías 53. Después de todo esto, en el pasaje de Mateo paralelo, se nos dice que José va de noche. Como fue de noche Nicodemo a buscar al Señor y hablar con él. Cuando todos huyen, cuando no hay más tiempo, él se presenta. ¿Quién era José de Arimatea? Se nos dice que era un discípulo secreto, un principal de la élite religiosa gobernante, un hombre que hasta aquí se debatía entre la opción de nadar y de guardar la ropa, de intentar colocar su fe en el ámbito de lo privado, de lo íntimo, de lo no declarado. ¿Nos suena? Es ahí donde nos quieren arrinconar hoy nuestro gobierno. Hoy recomiendan que depositemos nuestra fe aquí, en un cubículo, que no salgamos, que no molestemos, que no trastornemos a nadie, que no hagamos nada. Como Nicodemo fue un discípulo secreto que no mostró su fe, porque si lo hacía, sería expulsado del consejo. Y es curioso, hermanos, yo no lo había pensado, pero Dios usó, sin embargo, ese miedo de forma providencial y soberana para así defender a Cristo cuando éste lo necesitara. Y es que no solamente dio la cara José de Arimatea delante de Pilato, sino también delante del consejo. Fue un discípulo secreto hasta que no pudo más. Hasta que Jesús fue arrestado y sometido a juicio, hasta que ese tribunal llenó de cargos la causa contra él, hasta que se amontonaron falsos testigos con versiones engañosas para lograr una condena a todas luces injusta. Había un varón, dice en el pasaje de Lucas 23, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Qué calificativos? Llegó un momento que aquello que era parte de su propia identidad, varón bueno y justo, no pudo quedarse callado. Y dio la cara y denunció la farsa, a la manera de lo que después haría Martin Luther King,
denunció la farsa y el pecado de aquel concilio. Y a partir de aquí cesó el temor y el miedo a los judíos. Se retrató, escogió un bando. Y es que, hermanos, cuando el seguidor se transforma en discípulo, coloca a los pies de la cruz su voluntad, su corazón, su fortuna, su poder, su fama, sus contactos sociales, su todo. José se presenta delante de Pilato y le hace saber que aquel que está en la cruz no merece estar allí. Que aquel que está en la cruz es el Rey del universo y el Rey de su vida. Y precisamente porque el Señor sabe hacer las cosas, cuando recordamos lo que hemos leído hoy, que ese varón bueno y justo no consintió en el acuerdo ni en los hechos de ellos, nos damos cuenta de que él y Nicodemo fueron testigos clave de ese juicio. Fue un testigo junto a Nicodemo de lo ocurrido en el Sanedrín. Lo que sabemos hoy seguramente fue registrado por él o por ellos. Porque no estaba San Pedro allí, ni Juan, ni Jacobo, ni ninguno de los discípulos. Esa información, ¿de dónde salió? De alguien que estaba dentro. Pero hay algo más, hermanos. Nos damos cuenta de que de no actuar así, providencialmente por la soberanía del Señor, el Señor hubiese sido arrojado a una fosa común. Como eran los reos, los malhechores, los condenados, los muertos en una cruz, como escoria. Nos damos cuenta de que era necesario que Él muriese, fuese sepultado y resucitase conforme a las Escrituras. Como consecuencia de su solicitud a Pilato y de la extrañeza del gobernador en el pasaje que nos ha leído David, esa extrañeza de que ya hubiese fallecido, se establece otro aspecto de la veracidad de la muerte del Señor y posterior resurrección. Y es que Él manda al centurión informes de que esto está así. No me fío de tu palabra. Llama al centurión y le dice, ¿es esto cierto? Y la opinión de alguien que estaba acostumbrado a ver gente muerta y que mataba a las personas, acreditó como una autoridad administrativa la muerte del Señor. No como dicen algunos, que es que estaba medio drogado, pero que no llegó a morir nunca. Él se convirtió en una pieza e instrumento para cumplir los designios de Dios. Y dice San Pablo posteriormente, en el capítulo 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Llega un momento, hermanos, en el que un seguidor de Cristo ha de convertirse en un discípulo o de lo contrario se convertirá en una persona engañada. La valentía y el amor callado de Cristo espolearon a José frente al miedo de José. Jesús murió públicamente, no secretamente. El Señor nos escondió. Él dijo cuando fue arrestado, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Cristo había muerto, pero la fe de José revivió. Su fe se manifestó en el momento más oscuro y desesperanzador. De hecho, los discípulos estaban llorando. Habían huido. Nosotros creíamos que Él era el que había de venir, la esperanza de Israel.
Y hermanos, su amor al Señor y el de Nicodemo se hicieron visibles claramente por sus obras. José de Arimatea y Nicodemo denunciando la farsa del consejo, después José de Arimatea pidiendo el cuerpo, José de Arimatea y Nicodemo bajando el cuerpo del Señor. $34 kilos de especias aromáticas que eran dignas de un rey, no de un reo. Ambos envolvieron el cuerpo del Señor con toda delicadeza y lo colocaron en el sepulcro donde nadie había sido aún enterrado, que era propiedad de José. Aquellos hombres ricos fueron ricos en piedad, en solicitud, en disposición para servir al Señor. Martin Luther King decía: yo tengo un sueño. El sueño de José de Arimatea como devoto judío era ver cumplida la voluntad de Dios en la persona del Mesías y seguirle hasta ver su reino establecido, porque él esperaba el reino de Dios. Él anhelaba que el Mesías trajese la justicia y la bendición a su nación. Él esperaba un nuevo mundo, una nueva sociedad y un nuevo reino. Hermanos, y todo esto que nos dice a nosotros, pues esta es la razón por la que quería compartir con vosotros esta palabra. Hay un gran peligro en la Iglesia a nivel global. Y es que nos convirtamos, es que seamos una Iglesia con una buena enseñanza, con una buena doctrina, con unos buenos conceptos claros y básicos en relación a la salvación. Y sin embargo, ser una Iglesia entretejida de discípulos de Jesús en secreto, que apenas dan muestras de su fe, que apenas dan muestras de su vida, que apenas dan muestras de las virtudes de Cristo, de la gloria de Cristo, de la luz de Cristo, del Evangelio de Cristo, que apenas dan testimonio, que apenas se les conoce por sus obras. Y ese es un error en el que muchas veces, o a lo largo de distintas épocas, ha sido una amenaza para la Iglesia y realmente un error. Incidir tanto en la fe que nos olvidamos que esa fe se tiene que manifestar en todo lo que hacemos por medio de las buenas obras. Esas buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. El peligro es convertirnos en una iglesia de seguidores llenos de miedo. Llenos de un miedo paralizante que nos impida cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, la buena enseñanza y la buena doctrina está muy bien, pero el conocimiento no transforma. Podemos saber mucho de teología, pero por sí sola eso no afecta a nadie. De hecho, hay muchos teólogos con una carrera y un máster más grande que el nuestro, yo no lo tengo, y ahí están. No se les conoce, ni siquiera por conocer al Señor, ni por hablar de Él. Y yo me preguntaba, a la luz de lo que le ocurrió a José de Arimatea, ¿qué clase de creyentes somos nosotros? ¿Seguidores o discípulos? El discípulo es aquel que reconoce la superioridad de alguien como maestro, como referente moral, para imitar su ejemplo, para transmitir su enseñanza y para creer en él. ¿Somos simples seguidores que damos la cara según nos convenga? ¿O discípulos de aquellos que quieren ser a todas luces como su maestro? ¿Nos invade el miedo a elegir la causa de Cristo? ¿Nos invade el miedo que nos haga sufrir y amenace nuestra tranquilidad?
Nos amenaza el miedo de perder algo. Nada puede perder el que lo ha recibido todo. Somos coherederos con Cristo de las riquezas de la gracia del Señor. Somos privilegiados, somos bienaventurados. Y si no nos sentimos así es que estamos ciegos. Es que no hemos entendido el Evangelio. Ahora, lo grande y lo bueno y lo maravilloso de la palabra de Dios es que siempre tiene una luz reveladora, escrutadora y restauradora. Aquel hombre, José de Arimatea, que era un discípulo en secreto, el Señor le dio una nueva oportunidad. Como se la dio aquella mujer sirofenicia, aquella mujer que tenía el flujo de sangre, y dice, alguien me ha tocado, porque sé que ha salido poder de mí. Porque dijo el Señor, porque quería que atestiguara, que contara su experiencia con el Señor. De la misma manera, el Señor le dio una oportunidad a José de Arimatea para plantar su experiencia con Dios delante del mundo. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, lo decía el Señor también al gadareno, que había sido a quien se le expulsó los demonios. El Señor nos invita a salir del anonimato. El Señor nos invita a atrevernos a seguirle a Él, porque el mensaje del Evangelio es muy sencillo. Ven y sígueme. Imítame, cree en mis promesas. En todo este tiempo, la palabra de Dios nos dice, quizás te haya refugiado o escondido durante mucho tiempo tras la fachada de una pose agradable cada domingo por la mañana. Quizás nuestro escondite haya sido una Biblia que abríamos cuidadosamente para cuando nos viera el predicador, pero que una vez salidos de la iglesia, el rincón para la Biblia era un rincón en la estantería para coger polvo. La palabra ha de llegar adentro para emocionarnos, la palabra ha de arraigar, la palabra ha de echar raíces, ha de tomar cuerpo, ha de removernos el corazón. Cuando José de Arimatea tuvo su oportunidad, cuando se enfrentó a su momento de decisión, dio el paso de fe y con valor pidió el cuerpo de Cristo y le gritó al mundo quién era su Señor. El Señor nos da una oportunidad hoy, hermanos, de elegir conocerle más profundamente, como nos decía nuestro hermano, a través de ese pasaje de Efesios. Conocerle más, creerle más, seguirle más. Nos atrevemos a seguir a Jesús. Martin Luther King no le hizo falta que le convenciera a nadie. Fue un hombre que tenía claras sus metas, un hombre apasionado. Estamos convencidos nosotros, hermanos, del llamado del Señor, de lo privilegiados que somos, de la grande salvación que tenemos, de que tenemos el antídoto para la desesperanza de tantas personas. Somos nosotros apasionados en relación a lo que creemos, al amor al Señor, en relación a nuestra fe. Somos apasionados en lo que hacemos, estamos convencidos de lo verdaderamente bienaventurados que somos y de tener una causa que trasciende las demás causas porque tiene valores eternos. Os dejo con estas reflexiones últimas. Martin Luther King demostró que se puede llevar la luz allí donde reina la oscuridad. Y es que hoy la misión del Señor encomendada en nuestras vidas ha evolucionado. El fin es dar a conocer a Jesús y eso no tiene cambios, pero a través de otros canales además de los tradicionales. No es que haya que elegir entre unos y otros, hay que utilizarlos todos. Pero esos otros canales es llevar a Jesús a las cárceles, a los hospitales, atendiendo a los leprosos como en la India, a niños víctimas de abusos, alcanzando a prostitutas o a mujeres víctimas de trata, traduciendo la palabra del Señor para aquellos que no saben ni siquiera que Jesús existe ni quién es Jesús, dando de comer a los hambrientos. Y en todas esas áreas se necesita osadía, entrega, consagración, seriedad, temor y reverencia, como nos decía preciosamente David el viernes en la reflexión.
Se necesita coraje, valentía, osadía, generosidad, tiempo, compromiso para llevar a tantas esferas esa esperanza. Se necesita amor para amar a otros, para dar testimonio y para ser instrumentos de restauración. Hace muy pocos días estaba hablando por teléfono con un hermano y compartía con él que el amor es el arma más poderosa del mundo. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Martin Luther King decía, yo tengo un sueño. ¿Y vosotros, hermanos? ¿Cuál es vuestro sueño? Yo tengo un sueño, hermanos. Ser una iglesia rebosante de amor, donde se reúnen personas que se edifican los unos a los otros, donde se reúnen personas que son una inspiración para otros, porque viven lo que creen, porque viven el Evangelio de Cristo. Hijos de Dios apasionados por Jesús, por su palabra, por extender el mensaje de la esperanza como una familia unida. Hijos, creyentes, discípulos, seguidores, donde se vive la vida con mayúsculas. Y se manifiesta la fuerza y la creatividad de nuestros jóvenes, enriqueciendo y consolidando la obra, tirando del carro, aportando para la gloria de Dios, preparándose. Una iglesia donde haya matrimonios cuya conducta, ejemplo y consejo sean verdaderamente enriquecedores. Yo tengo el sueño de que esta iglesia sea como Belén. ¿Y por qué como Belén? Porque Belén significa casa de pan. Y aquí tenemos el pan de vida. No somos nosotros, pero conocemos aquel que sacia la sed y aquel que sacia el hambre de nuestro ser y de nuestra alma. Y yo tengo el sueño de que esta iglesia sea una casa de luz como Betel, porque eso significa Betel, luz, casa de Dios. Que sea una casa de Dios donde otros encuentren a Jesús, que sea una casa de luz donde aquellos que están en oscuridad buscando a tientas algo que les dé sentido a su vida, la encuentren. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a creer, a seguir, a confiar y a perseverar en el Señor. Me gustaría pedir a Rubén